Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de plata y para esto necesitamos una piedra marquesina o naveta de 14 por 7 milímetros. También necesitaremos unas chispas de 2.5 milímetros. En esta ocasión estoy utilizando estas chispas circones blancas. También necesitaremos una plancha de 0.40, un alambre de plata de 0.90, este pequeño alambre de plata de 0.35 y este alambre de plata que generalmente lo utilizo para los lisos de la filigrana o los tabiques, o también llamados marcos para filigranas. Si quieren ver cómo se hace esto, el enlace estará en la parte de arriba. Lo primero que haremos será cortar nuestra plancha de 0.40 a una distancia de 4 milímetros. Lo vamos a marcar con este calibrador y lo cortaremos con una tijera. Una vez cortado esta plancha, lo vamos a doblar por el centro con un alicate punto plano para formar esta esquina y presionarlo de esta forma. Esto para formar una naveta. Y donde estoy señalando con la uña, lo voy a cortar con esta pequeña tijera. Mis amigos, lo vamos a soldar con soldadura tipo medio, siempre ayudándonos con la mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa, el enlace estará en la parte de arriba. También tenemos que hacer otra naveta que encaje dentro de la naveta que hicimos. Pues esto lo colocaremos a presión, ayudándonos con la cabeza de la pinza. Y dirán, ¿por qué hice esto? Bueno, lo hice para que esta piedra naveta no se salga y se atasque. Es por eso que hice esta pequeña caja. Pues a esta naveta le haremos un engaste a bisel, que de igual forma lo vamos a soldar utilizando el líquido de soldar. Pues tenga mucho cuidado al soldar esta pequeña naveta. Y así amigos, es como tiene que estar soldado. Para crear la caja de estas chispas, lo primero que haremos será medirlo con el calibrador. Y como ustedes lo observan, estas chispas o circones blancos miden 2.5. A esto lo vamos a multiplicar por 3 y nos dará un total de 7.5. Eso amigos lo vamos a marcar en el alambre para hacer filigranas, o mejor dicho, los marcos de la filigrana. Vamos a cortarlo justo en este punto y lo doblaremos con un alicate de puntos redondo. Lo vamos a mover de esta forma juntando las dos puntas, así para formar las cajas para estas chispas. Pues esto tiene que estar muy bien cerrado. Ahora pondremos esta caja sobre la chispa de 2.5 y lo que tenemos que notar es que estas chispas de 2.5 y la caja tengan el mismo diámetro. Y lo colocaremos de esta forma. Y una vez creado las 16 cajas para estas chispas de 2.5,
lo soldaremos de esta forma, colocando dos de estas cajas en la punta de nuestra caja en forma de naveta, y colocaremos un poco de líquido de soldar y utilizaremos soldadura tipo medio. Esto ya para luego soldar las 14 cajas de chispas que aún nos falta soldar, pues así será mucho más fácil de soldarlas simétricamente. Primero soldaremos un lado y después el otro lado, siempre teniendo mucho cuidado de no fundir la naveta de plata que hicimos. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. También soldaremos en estos puntos para que todo esté muy bien soldado. Una vez soldado las 16 cajas para nuestras chispas de 2.5 milímetros, ahora utilizaremos nuestro alambre de 0.35. Lo vamos a juntar de esta forma para así crear un engaste a casil, pero solo a un lado. Vamos a soldarlo de esta forma, siempre utilizando el líquido de soldar y la soldadura tipo medio. Una vez soldado nuestra naveta de alambre de 0.35, lo siguiente será colocarlo sobre dentro de esta naveta, pero antes tenemos que hacer otra naveta con el alambre de amarre para joyería. Esto para que haya una separación entre el alambre y las cajas, para que así una superficie para crear un engaste a casil, pero solamente a un costado de este anillo. Este alambre de amarre creará un casil para que las chispas entren de costado y se sujeten mucho mejor al momento de engastar. Colocaremos el líquido de soldar, y si no tienen ese líquido también pueden utilizar bórax, y lo soldaremos de esta forma. Pues no teman si es que la soldadura se cose a lo que es el alambre de amarre, pues el alambre de amarre no se va a adherir a la soldadura, y como ustedes lo observan, este alambre de amarre sale fácilmente. Y aquí creo un pequeño casil para que las chispas de 2.5 entren de costado y se sujeten al momento de hacer el engaste a gasa que realizaremos en este anillo. Y ahora utilizaremos nuestro alambre de 0.90. Cortaremos un pequeño trozo y lo doblaremos de esta forma, para así soldarlo en el anillo. Justo a esta distancia. Luego utilizaremos nuestra mesa para soldar y también colocaremos unas gotas de líquido de soldar. Si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax. Calentaremos nuestra joya homogéneamente y utilizaremos soldadura tipo medio. Pues si quieres ver cómo se sueldan joyas, el enlace estará en la parte de arriba. También soldaremos otro pedazo de alambre en esta parte, y así sucesivamente llenaremos de pequeños alambres para crear gasas para nuestro anillo.
Y una vez hayamos soldado todos los alambres, cortaremos los excedentes para formarlo de esta forma. Y en la parte de atrás colocaremos esta pequeña naveta. Pero antes de eso lo soldaremos nuevamente utilizando el líquido de soldar y la soldadura tipo medio. Pero esta vez tengan mucho cuidado, pues si ponen mucho calor todo se puede desoldar. La soldadura tipo medio se va a adherir rápidamente. Una vez adherido la soldadura, lo siguiente que haremos será cortarlo internamente para que tenga esta forma de naveta. Pues si falta un poco más, lo vamos a limar utilizando una lima tipo media caña. Y vamos a introducir nuestra naveta dentro de los alambres. Por último, soldaremos esta pequeña naveta con el alambre, siempre colocando un poco de líquido de soldar o bórax. Y así, amigos, es como tiene que estar soldado la parte de arriba. Lo siguiente que haremos será utilizar una plancha de 3 milímetros de espesor. También necesitamos una cegueta y una sierra de 2/0 para así cortar la silueta del aro de nuestro anillo. Pues lo vamos a cortar de esta forma, siempre siguiendo la silueta del dibujo. Y una vez cortado la parte externa, también cortaremos la parte interna. Pero antes de esto, utilizaremos una broca de 1.5 para hacer una perforación en el centro. Y luego introducir la sierra de 2/0 dentro de esta pequeña perforación. Así cortarlo nuevamente con la sierra de 2/0. Siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo. Ahora cortaremos la parte de arriba para que entre el anillo. Esto, amigos, háganlo con mucha calma. Utilicen un poco de cera para que la sierra no se rompa al momento de hacer este proceso. Luego soldaremos la parte de arriba de esta forma. Pero antes de eso, tenemos que desbastar los costados. Pues todo lo que voy a marcar con el lápiz lo voy a desbastar utilizando una lima gruesa. Y lo limaremos de esta forma. Así es como tiene que quedarnos el aro de nuestro anillo. Para así soldar y juntarlo de esta forma.
Lo colocaremos a nuestra mesa giratoria y lo sujetaremos con la tenaza de la mesa giratoria. Colocaremos unas gotas del líquido de soldar con mucha calma para que esto no se mueva. Y utilizaremos soldadura tipo medio para soldarlo de esta forma. Poco a poco iremos aumentando el calor progresivamente hasta que esto esté rojo. Una vez esté rojo, nos acercaremos con la soldadura tipo medio. Y como ustedes observan, esta soldadura tipo medio cose muy bien y se adhiere fácilmente a las joyas de plata. Y así, amigos, es como tiene que estar soldado nuestro anillo de plata. Bueno, amigos, aquí está nuestra joya de plata, una vez decapada y limpia, y colocaremos las chispas de 2.5 milímetros justo en esta área. Y como ustedes observan, el alambre de 35 milímetros que está soldado en la naveta sujetará una parte de esta chispa, y las gasas que soldamos del alambre de 0.90 sujetará el otro lado. Pues es una mezcla del engaste a casil y el engaste a gasa, que sujetará nuestras chispas de 2.5 milímetros. Y una vez colocado todas las chispas, lo vamos a empujar de esta forma utilizando la cabeza de la pinza. Y si notan que una chispa se movió, tienen que arreglarlo y volver a presionarlo de esta forma. Y así las chispas de 2.5 milímetros se van a sujetar con mucha dureza y ya no se saldrán de nuestro anillo. Lo que tenemos que hacer posteriormente es cortar los excedentes del alambre de nuestro anillo a una distancia de 1 milímetro, para que no esté punzoso las esquinas que cortamos con el alicate de corte de los alambres. Utilizaremos este pequeño bruñidor para engaste al grano. Lo moveremos de esta forma para que las esquinas estén más boleadas y no sean muy peligrosos para nuestros clientes. Siempre hagan esto cuando hagan un engaste a gasa. Ahora colocaremos nuestra piedra granate naveta de 14 por 7 milímetros y haremos un engaste a bisel utilizando nuestro rodillo. Si quieres ver cómo se hace el engaste a bisel y las herramientas a bisel, el enlace te la dejaré en la parte de arriba. Para que esto esté bien engastado, moveremos el rodillo de esta forma. Y para las esquinas de esta naveta no estén muy punzosos, o sea muy peligrosos, haremos unos pequeños cortes con esta sierra justo en las puntas de esta naveta. Y lo volveremos a sellar con el buril de rodillo. Y siempre eligen su joya antes de pulir. Es muy recomendable hacer esto para que esté muy brilloso y más fino. Así, amigos, es como se hace este engaste a gasa y también el engaste a bisel en un anillo, que también tiene un pequeño toque de engaste a casil. Para pulir nuestra joya utilizaremos distintos discos de pulido. Pues también pueden pulirlo con un pulidor de joyas.
Y así, amigos, es como se realiza este anillo de plata. Si quieres ver más formas de hacer engastes en joyas, aquí a la izquierda te dejo unos enlaces para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de engastes. Cuídate, que conmigo y como siempre será a la próxima.